Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Dios que en esta hermosa mañana su santo y bendito Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Damos gracias porque grande es la misericordia de nuestro Dios y que, queridos hermanos, en este camino buscamos siempre una palabra de parte de nuestro Dios para que nuestra vida sea guiada, nuestra vida sea ministrada, de tal manera que podamos venir a los pies de Cristo, queridos hermanos, y alcanzar la salvación y alcanzar los propósitos de Dios. Cada día, cada mañana, hermano, enfrentar nuestra relación, nuestra comunión con Él, nuestra participación con Él. Y eso es lo que realmente nos interesa a nosotros, vivir la vida de Cristo. Disculpen porque en estos días hemos estado sin corriente, sin embargo hicimos algo aquí para que podamos estar transmitiendo una palabra de vida. Gracias a todos, saludos a todos, y que en esta mañana el Espíritu de Dios nos dé una palabra que realmente, queridos hermanos, nos ayude en nuestra transformación, pero sobre todo, queridos hermanos, evitar hacer lo malo. Evitar hacer lo malo. Qué importante es para poder agradar a Dios, hermano. Es algo que nosotros tenemos que entender, de que el hombre tiene que entender que el reino de Dios, el ser hijo de Dios, pueblo de Dios, no lo hace ser bueno. Hay gente que no entendió por qué realmente venimos nosotros a Cristo. ¿Cuál es el propósito realmente de buscar a Cristo, hermano? Realmente, ¿cuál es el propósito realmente de haber aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador? ¿Cuál es realmente el efecto de la salvación? Yo estoy plenamente convencido, hermano, convencido, porque son las cosas que a mí el Señor me mostró y de las cuales predicó. ¿Y por qué tanta la necesidad, la insistencia del temor, la obediencia, la santidad, de la búsqueda, de la entrega, de la lucha contra el pecado, de la lucha, queridos hermanos, de no ponernos, de ir en contra de nuestro Dios? Es fuerte la situación, pero en realidad cuando vemos aquí, hermano, la insistencia de nuestro Señor, queridos hermanos, es realmente, yo no lo veo de una manera como una palabra de decir fascinante, ¿no? Sino de una manera de decir preocupante, porque la situación debe de ser preocupante. Por eso es importante entender que en este camino, vivimos, tenemos que ser personas serias en el sentido de aceptar una responsabilidad, de aceptar una vida en Cristo. Aceptar a una vida en Cristo, queridos hermanos, va mucho más allá de una simple confesión. Yo estoy convencido que la salvación no es una confesión simplemente de palabras, sino que realmente, hermano, que la confesión realmente realmente la confesión de fe es una promesa, un pacto que realmente nos lleva, queridos hermanos, a declarar. Por eso cuando vemos claramente en las Escrituras, cuando dice en Romanos 10:8, hermano, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo entre los muertos, dice, serás salvos. Pero dice que esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos, la confesión. Pero la confesión, queridos hermanos, la palabra confesión no significa decirlo con la boca. Prácticamente lo que significa la
La confesión significa hacer una promesa. Confesión es hacer una promesa. ¿Por qué? Porque es, hermano, hacer una promesa. Ya no son simples palabras, sino la palabra confesar, lo hemos predicado muchas veces. La palabra confesar significa caminar con Él, andar junto a Él. Significa andar en el camino. Así que hacemos un compromiso, que entonces la confesión de que esta es la palabra de fe que predicamos. Que los hombres no vivan de las palabras. Que los hombres no se crean sus propias palabras, sino que los demuestren a través de los hechos. Que lo demuestren, queridos hermanos, con su vida. Realmente que Él realmente está en la vida. Entonces nosotros tenemos que demostrar que estamos en el camino. Tenemos que demostrar que Cristo está en nosotros. En nosotros, no que crea yo en Cristo, sino que yo crea que está en mí. Tenemos que demostrar que Cristo está en nosotros. Tenemos que demostrar los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Es nuestra vida realmente que hay frutos, o sea, tenemos que demostrar que hay frutos. Tenemos que demostrar, hermano, tenemos que demostrar misericordia. Misericordia. Ser justo, que tenemos fe, tenemos que demostrarlo, porque la fe sin obras es muerta. Tenemos que demostrar la fe, que tenemos fe, y una fe con obras. Tenemos que demostrar que estamos llenos del Espíritu Santo. Tenemos que demostrarlo porque el Espíritu Santo, tenemos que demostrar, queridos hermanos, demostrar santidad, temor, obediencia. Tenemos que demostrar, queridos hermanos, que amamos, déjeme aquí, permítame por favor, que amamos a los enemigos y a los demás también. Tenemos que demostrar, o sea, a los demás y a Dios. O sea, si nos ponemos a decir tantas cosas, que esto es lo que nosotros tenemos que demostrar. Por eso es una confesión, la confesión de fe es algo que nos hace hacer una promesa. La promesa, queridos hermanos, la promesa de demostrar
que somos la iglesia de Cristo. Demostrar que somos la iglesia santa, sin arrugas ni manchas. Esto lo tenemos que demostrar. El evangelio no es decir palabras. El evangelio es demostración. Eso es, el evangelio es demostración. O sea, es algo. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque Cristo vino a demostrarnos, queridos hermanos, que el Padre existía. Vino a mostrarnos que realmente, hermano, que lo invisible, o sea, lo que no se ve, que lo visible, que lo invisible, queridos hermanos, realmente existe. Lo que no se ve existe. Por eso dice que en Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, sean potestades. Fue creado por medio de Él y para Él. Por Él todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio del primogénito de los muertos, para que en todo tenga la primogenitura. Entonces, que en Él dice, por lo cuanto dice que en Él habitase toda la plenitud. O sea, agradó al Padre que a través de Jesucristo todas las cosas de nuestro Padre Celestial, las cosas invisibles, queridos hermanos, se hagan realmente. O sea, el hombre puede entender de su existencia. El hombre puede entender, queridos hermanos, que este caminar es realmente real. Nos vino a dar demostración nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, que lo que este evangelio, realmente evangelio tiene un efecto, tiene una realidad profunda en nuestra vida. El inmortal, dice, el Dios invisible, el único y sabio Dios, según hoy sea la gloria de los siglos, por lo tanto, el Rey de los siglos, dice 1 Timoteo 1:17. Oh, hermano, por eso claramente, por eso dice Pablo, por esto fui, 1 Timoteo 1:17, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí el primero de toda la clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vean que Pablo dice que fue mostrado, fui salvado, Pablo, lo que prácticamente está diciendo Pablo. Dios me salvó para mostrar a través de mi vida lo que no se ve. Pablo dice que fue elegido, hermano, para salvación. Somos elegidos, queridos hermanos, para salvación, para que demostremos que nuestro Dios es real. Bendiciones, queridos pastor, allá en tierra deseable, Jorgito. Dios los bendiga, nuestro hermano Jorge, allá en Querétaro. Saludos, ¿verdad? Dios bendiga a nuestros hermanos, a la iglesia, Dios los guarde. Como también gracias en esta mañana que nos da Dios la oportunidad, queridos hermanos, de traerles una palabra. No creas, extraño no faltar un momento. A veces uno no es porque uno no quiere, hermano, pero a veces hay las circunstancias que nos hacen ver que pues
hermano, pues uno no, o sea, no puede estar, ¿verdad? Pero Dios es bueno. Que en esta mañana Dios nos permita siempre traerle y poder saludarles, y gracias por su tiempo a todos los que se toman el tiempo de realmente, queridos hermanos, de escucharnos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Simplemente compartimos lo que Dios nos muestra, lo que estamos saliendo a predicarles, queridos hermanos, no para ganar adeptos, no para hacernos famosos, sino con la única intención de no poder callar lo que a nosotros o a mí me muestra el Señor. Este camino, queridos hermanos, entra cuando uno quisiera gritar muchas cosas de parte de nuestro Dios a la gente. Cuando Dios a mí me muestra, queridos hermanos, a mí me ha mostrado, para no generalizar. Porque a los verdaderos ministros, queridos hermanos, Dios les muestra lo que ha de suceder, lo que ha de venir. Dice la Escritura que Dios no hará nada sin antes no revelárselo a sus santos apóstoles, a sus santos profetas, a sus ministros. De tal manera que se anticipa. No predicamos lo que creemos, predicamos lo que vemos. De tal manera, queridos hermanos, que en los llamados, en las cosas que hemos tenido ese encuentro con el Señor, nos manda a hablar de esto. Y yo estoy seguro que esto lo hago por mí. Entre más uno busca a Dios para entender cómo uno está caminando, se da uno cuenta, queridos hermanos, no solamente qué tan cegados estamos, qué tan perdidos estamos, sino que realmente, hermano, tenemos que anunciar a nuestros hermanos que no vayan por muchos caminos equivocados. Desafortunadamente, hermanos, vivimos en un tiempo donde hoy la verdad es ofensiva, donde estamos ante una generación incrédula, la peor de todas, y al final es una generación incrédula. Estamos ante creyentes incrédulos que creen que nada les pasa, que creen que nunca van a morir, que nunca van a recibir una prueba, que nunca van a recibir un azote, un latigazo, queridos hermanos, por hacer las cosas equivocadas. Estamos en una generación que se quiere pasar de ignorante, se quiere pasar como el que yo no sabía. Se quiere pasar, queridos hermanos, como aquel que no sé por qué me pasan las cosas. Lo saben claramente. Saben claramente que no tienen una relación profunda con Dios. Pero quieren un mensaje, que sigan acomodados como siguen, sin moverse, sin nada. Todo aquel que se la pase sentado esperando de que le lluevan bendiciones del cielo. Oh, hermano, está equivocado. Está equivocado porque somos tan especiales en este tiempo. Miren, yo he estado yendo a los hospitales últimamente. Me he estado topando con gente, queridos hermanos, realmente necesitada. Y luego hace una comparación entre el que tiene hambre y el que la vive menospreciando, porque mucha gente está dejando de asistir a las iglesias. No les importa el llamado. Mientras otros... Por eso usted va a ver, queridos hermanos, que cuando mi Señor Jesús vino a Israel, vino a la tierra de Jerusalén, no lo recibieron. Lo menospreciaron, lo rechazaron, hicieron con él lo que se les dio su gana. Pero se topa un centurión que no era de ellos. Se topa con una samaritana que no era de ellos. Y allí halló lo que no encontró, lo que debía de encontrar en el pueblo. Ahí lo halló. Encontró mucha fe, credibilidad en él. Así estamos en este tiempo. Es mejor predicarle a la gente de afuera, a la gente que a la propia gente que menosprecia y rechaza toda palabra. No quieren asistir a las oraciones, no quieren asistir. Están acomodaditos ahí, escuchando prédicas, y no saben, hermano, que la situación se va a complicar, que el evangelio no son palabras, Señor, te quiero, yo te adoro y tú sabes mi situación. No entiende eso, hermano. Es más, la prueba, la gente que anda en el Espíritu Santo como la vida de Elías, como la vida de Jonás. Jonás significa paloma.
Elías decía, es el reflejo de un hombre lleno del Espíritu Santo. Y cayeron en un problema. Y Dios no los comprendió, hermano. Dios no los entendió. ¿Cómo es posible que una persona llena del Espíritu Santo quiera estar encuevado, encerrado, hablando de solamente sus problemas? ¿Y la obra qué? ¿Y el trabajo qué? Hermano, mientras Dios destinó una casa para congregarse, ellos están en su casita muy bien. De nada les va a servir si realmente el Señor no les mueve. Que sigan ahí, hermano. Y vamos a ver cuántos efectos. Vea usted el libro de Ageo. La gente dice que no debe un pastor, dicen algunos pastores de GMP, no deben de maldecir al pueblo. No los estamos maldiciendo, les estamos abriendo una realidad. Porque cuando la gente enfrenta una realidad, queridos hermanos, no hay vuelta atrás. Las realidades son muy ciertas, son muy dolorosas, son muy aflicciones. Hermano, por eso hay gente que en realidad, pastores que realmente le están enseñando al pueblo, hermanos, son muy suavecitos con ellos. Hasta ellos se presentan como que, no, yo no te voy a gritar. No, yo no te voy a lastimar porque eso no es de Dios. Yo no te voy a hablar fuerte porque un ministro tiene que ser un hombre de paz. Por Dios, bendito Dios. Yo lo que puedo ver, queridos hermanos, que a la gente no se le va a abrir los ojos con palabras. No estoy diciendo de gritos, de ofensas, ni nada de eso, sino abriéndoles realmente la realidad. ¿Qué pasa cuando una persona es terca? ¿Qué pasa cuando una persona es obstinada? ¿Qué pasa cuando una persona, queridos hermanos, tiene como le hicieron a Moisés? Hermanos, estaban amargados, estaban afligidos, pensaban siempre en sus problemas antes de lo que Dios estaba haciendo con ellos. Se molestaban mucho por el carácter de Moisés, pero no sabían que cada momento los libraba de una situación precisamente por tener cabeza dura. Cuando la gente enfrenta una situación, se les acabó su evangelio, no saben ni qué hacer. Cuando la gente está en un lecho de muerte, no sabe ni qué hacer. Cuando la gente está en un problema grande, no sabe ni qué hacer. ¿Saben por qué? Porque creyeron en un evangelio de bondad, de amor, creyeron en un evangelio, queridos hermanos, donde todo es felicidad. Eso se llama fábulas, eso se llama cuento, eso se llaman mitos, eso se llaman filosofía, eso se llama, queridos hermanos, estar en las nubes. Están equivocados. La realidad es una. Por eso dice Pablo fui recibido a misericordia para mostrarse en mí primero la clemencia. Fuimos llamados, queridos hermanos, para demostrar que este evangelio es realmente real. Dejarse de cuentos, dejarse de palabras, hermanos, aunque no le guste la forma como se diga. No venimos a agradar a los hombres, sino que realmente usted va a enfrentar o la gente va a enfrentar una realidad en el cual verá si son con palabras suaves que realmente se solucionan las cosas. La fe es mucho más allá. No es que, no, cálmate, pasa nada. Y yo creo, son gente soberbia. La gente que no ha pasado el dolor, que no ha pasado una situación fuerte, se vuelven soberbios. Lo dice la Escritura. No, hermano, esto es mucho más allá. Por eso es importante que realmente razonen, mediten. Que en cualquier momento el hombre puede enfrentar una situación. Por eso la confesión de fe dice en Corintios 15, versículo 17. Vea, Pablo lo dice claramente, queridos hermanos, que el Dios invisible, ese Dios invisible de la salvación, todo aquel que es salvo, fue llamado, queridos hermanos, a demostrar la grandeza, queridos hermanos, el poder, su majestad, su misericordia. Somos ejemplo para otros para que se salven. Por eso Pablo dice claramente, hermano, que esta palabra, para demostrar en mí, dice, yo soy el primogénito, o sea, Jesús, habla que Él es la imagen y semejanza del Dios invisible. Pero Pablo dice, hermano, que a mi Señor Jesús se le mostró a Él para que Él fuese el primero en mostrarse, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda la clemencia. Bueno, para que Cristo mostrase en su vida, queridos hermanos,
¿Por qué razón se mostró la vida de Cristo, hermano, en la vida de nuestro hermano Pablo y en la vida de cada uno de nosotros? Por eso estoy convencido claramente, hermano, que la salvación, nosotros estamos en el camino de la salvación. Dejemos la creencia miren, nosotros, yo estoy hablando de salvación, pero de la salvación del caminar. Todavía el hombre no tiene seguro, por eso hasta el último día de su vida sabrá si lo que hizo es correcto. Por eso en los Salmos 137 nos habla del que aquellos que colgaron sus arpas, se fueron esclavos a Babilonia. Y esa palabra colgar en el hebreo significa, queridos hermanos, tener de adorno la Biblia, tener de adorno la oración, tener de adorno el Espíritu, tener de adorno si todavía siguen siendo los mismos. El Evangelio no funciona así. El Evangelio no tuvo ese llamado. Y no lo estoy diciendo, hermano, por decir, sino porque fue una revelación. A mí me lo mostró el Señor. A mí me mostró la tribulación, la persecución, la gran tribulación. Y es horrible, va a ser horrible ese momento. Va a ser horrible y la gente no te va a hacer caso, hermano. No va a hacer caso. ¿Por qué predicamos? Y una de las cosas que a mí el Señor en visión, hermano, en visión me ha mostrado a mí, por eso estamos firmes en esto, porque no se trata de juzgar a la gente. Se trata de hacerlos entender que hay caminos, hermanos, que al hombre le son agradables, pero para de Dios no lo son. No son los caminos, no son todos los caminos son agradables a Dios. O sea, pero hay que dejarse de esta palabra de Isaías 58, versículo 1. A mí me dijo el Señor en visión, me dijo, no dejes de gritar, arrepentíos, no dejes de gritar a mi pueblo el pecado. Por eso dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz con trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiera hecho justicia y no había dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Ya parece que les interesa, dice. Una versión dice, ya parece que les interesa. ¿Cuál es el mensaje de hoy? ¿Cuál es la predicación del Dios que Dios está hablando hoy? ¿Por qué Dios está hablando de pecado? ¿Por qué Dios está hablando de rebelión? ¿Por qué Dios está en contra de esto? Porque la gente parece ser que les importan las cosas de Dios, pero no asisten a las oraciones, no asisten a la iglesia, cada día se ausentan más, cada día quieren hacerlo. Eso es rebelión. No tienen nada de santo, no tienen nada de espiritual, es pura carnalidad. Y la gente debe tener mucho cuidado en esa actitud. Por eso usted ve aquí que en este Isaías 58, lo que se está refiriendo, queridos hermanos, dice, a la confesión del pecado de Israel. Aquí están haciendo sus pecados, están siendo revelados. Dice, vean luego que dice, y dice que ayunamos y no hiciste caso, nos humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos los trabajadores. He aquí que para contienda y debate ayunan, para herir con el puño inicuamente. No ayunes como hoy, para que vuestra voz sea oída en alto. Oh, ustedes nada más se la pasan haciendo daño en la iglesia. Ustedes viven nada más dañando la vida de otros. ¿Cuántos cristianos hoy en día en las iglesias están comiéndose la vida de los pastores, comiéndose la vida de los hermanos, están haciendo división, están causando rebelión, están reuniéndose en las casas hablando mal y jalándose a la gente, hermano? ¿Eso qué cree que es? Eso está pasando. Hoy aborrecen la verdad. Hoy están inventando muchas cosas sobre los pastores, sobre los hermanos, sobre la iglesia. Están atacándola. ¿Y eso qué premio va a recibir una persona así? Dígame usted, ¿le van a abrir los reinos de los cielos? ¿Va a ser salvo? O sea, ¿usted qué cree? Por eso dice, no es que compartas tu pan con el hambriento, a los pobres errantes. No es que ustedes compartan la palabra, le hablan lo correcto. Que no dice
que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, que cuando veas a alguien pecar no dice, oye, ve y díceselo a todo el mundo. Háblales a todo, agarra tu teléfono y manifiéstale. Mira, hermano, a mí me ha pasado. Le cuento algo a alguien y al ratito otras personas que están lejos y dice, tuve un sueño y me quieren hablar de lo que... yo dije, ya sé quién habló. Gente que de verdad se le va la boca, hermano. Ni tan siquiera se dan cuenta el daño que están haciendo. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación y dejarás ver, dice, y dejará ver pronto, irá tu justicia delante de ti, la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y oirás a Jehová, clamarás y dirás al heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y hablar vanidad. Si dieres tu pan al hambriento y si sacieras tu alma afligida, las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Qué es lo que está diciendo entonces al profeta? Le está diciendo nuestro Dios. Anúnciale que están equivocados. Parece que les van a la iglesia y lo que me enseñan. ¿Qué te enseñan, hermano, si no te enseñan a demostrar? Si a la gente hay que enseñarle a demostrar que la confesión debe, que a demostrar que realmente Jesucristo está en su vida. Todo aquel que no pueda demostrar que Jesucristo está en su vida, que realmente es salvo, hermano, está cometiendo un error, está en un espíritu de error, un espíritu de mentira, un espíritu de engaño. Por eso claramente les digo, anúnciales que están equivocados, se están comiendo, están destruyendo, ni tan siquiera evangelizan, ni tan siquiera dice que sus oraciones son escuchadas. ¿Cuánta gente cree en las iglesias cree que sus oraciones son escuchadas y han causado un daño? ¿Él cree que, hermano, que por cambiarse de iglesia o por buscar otro pastor, creen que por eso es espiritual? No, nos corresponde a todos, queridos hermanos. Hay una realidad después de esta. El evangelio se predica no para esta tierra, sino para lo que va a venir después. Este evangelio se predica por lo que va a suceder después. Lo verdadero de esto que hayamos hecho hoy aquí realmente se va a demostrar en el momento que cierren los ojos los hombres. No es aquí. Pablo lo dice. Y vean lo que dice, hermano. Primera de Corintios 15, 17. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora en Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. No podemos agarrar tan literal las cosas. Hay que verlo de una manera profunda. ¿Y por qué llegar hasta el momento de decir un lenguaje literal? Pablo dice, somos los más dignos si en esta vida solamente esperamos en Cristo. Somos cristianos solamente en este mundo. Si solamente somos cristianos en este mundo, somos los más dignos de conmiseración. Pablo enseña, queridos hermanos, que este evangelio no es de este mundo. No es para este mundo. Otra versión dice, Fernández dice, somos los hombres más desgraciados si todo cuanto esperamos en Cristo se cifra en esta vida. Si la esperanza que tenemos en Cristo solo fuera para, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Mire lo que dice, que este evangelio no es para acá. Que todo lo que estamos haciendo no es para este mundo. No sé si usted lo puede visualizar, queridos hermanos. ¿Qué es el evangelio? La versión Corona de Jerusalén, si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza
en Mesías, somos los más dignos de compasión de todos los hombres, somos los más miserables, los más desdichados. Hermano, vean lo que dice. ¿Por qué razón? Porque nosotros no esperamos en esta vida. Este evangelio no es esperar en esta vida. En este evangelio no es, queridos hermanos, realmente gozar, disfrutar, hacer mil cosas en este tiempo, ni en la iglesia ni en la tierra. Es demostración. Si confesamos que con nuestra boca que Jesús es el Señor, hacemos una promesa. Confesión es una promesa. Es algo que vamos a realizar. El evangelio es una demostración. Entonces, si el evangelio es una demostración de fe, es una confesión de fe, entonces estamos haciendo una promesa. La promesa de demostrar que somos la iglesia. Puedes demostrar que eres iglesia de Cristo porque vas a la iglesia. Si no somos una iglesia caminante, podemos demostrar que somos una iglesia santa o somos una iglesia tradicional. Podemos demostrar que somos una iglesia sin arrugas, sin mancha. ¿Podemos demostrar eso? Por eso Pablo dice que fui escogido para que en mí se mostrase, para que en mí yo pueda demostrar que toda la salvación, que todo lo que realmente Dios tiene para mí sea una verdad. Hoy los cristianos no pueden demostrar, la mayoría de ellos no pueden demostrar que ni tan siquiera son cristianos. ¿Por qué razón? Porque ni a los cultos asisten, o de vez en cuando van, ni a las oraciones van, ni a los discipulados van. No pueden demostrar lo que son cristianos fieles. No lo pueden demostrar. No pueden demostrar que se dedican a evangelizar. No pueden demostrar, queridos hermanos, que están luchando por poner por obra. Solamente están confiando, queridos hermanos, en una salvación. Porque son cristianos. No porque son discípulos. No porque haya una transformación. No porque, queridos hermanos, porque puedan demostrar. Nada más confían de estar en una iglesia. Que porque tienen años eso no vale. Los años no valen. Pablo lo dijo. A unos hombres le dijo, después de tantos años, que ya debían ser maestros, todavía no son capaces. Dice que hay que estarlos enseñando como niños. Gente que no tiene capacidad, gente que no sabe qué es el evangelio, no saben ni qué hacer y se dedican a levantarse todos los días a pedir, ayúdame Señor, esto, mi comida, mi esto. Eso es todo su evangelio. Pero sin propósitos en asistir, sin abandonar la iglesia, abandonar sus privilegios, abandonar todo esto. ¿Usted cree que eso es el llamado del Señor? ¿Usted qué cree? Por eso mi Señor dijo, hermano, que Pablo, su propósito era demostrar que en todo esto, que todo lo que Dios había puesto en su vida, que el Cristo, ahora demostrar que Cristo estaba en su vida. Por eso Pablo, las Escrituras dicen, que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y que ahora lo que vivo en mi vida terrenal, ahora lo vivo en la fe de Cristo. Tenemos que demostrar, queridos hermanos, que estamos en el camino. No caminar junto al camino. La gente, los que caminan junto al camino son los mendigos. Usted ve la parábola de las semillas. Viene el diablo, dice, les arrebata la palabra, nada más viene tantita prueba y desaparecen de las cosas de Dios. Nada más las pruebas, eso lo dice la Escritura. Lo de las parábolas. Pastor, me voy de la iglesia porque, ¿por qué? Porque estoy pasando problemitas. ¿Cómo que? Y por eso te vas a ir de la iglesia. Y por eso vas a abandonar el camino del Señor. O sea, pastor, es que necesito trabajo, necesito esto. Y por eso te vas a ir de la iglesia. Y por eso ahora yo ya no asisto a la iglesia porque, queridos hermanos, porque tengo que hacer. ¿Cómo? Esa palabra, ¿será que se cumple esa palabra de que lo que dice en Romano de que nadie me separará del amor de Cristo? No, eso no se cumple en todos, hermanos.
No se cumplen todos. La parábola de la semilla dice que junto al camino, dice, son las aves del cielo y se la comieron. El que cayó en pedregales, no había mucha tierra y pronto brotó porque no tenía profundidad la tierra. O sea, no la abrazaron con profundidad. O sea, simplemente fue una emoción, simplemente algo superficial, pero no tenían profundidad. Dice, de cierto os digo, ¿verdad? Algunos que oyen la palabra y el reino y no la entienden, viene el malo y lo arrebata, y lo que es sembrado en su corazón, fue sembrado junto al camino. Los que fueron comprados, viene el malo y se los arrebata. Se volvieron mendigos. Siempre están llorando, hermano, que es su vida, que me pasa esto, que me pasa lo otro, que me pasa lo otro. El diablo les ha robado la palabra. Y ahora caminan junto al camino, no en el camino, sino junto al camino. El que fue sembrado en predegales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo porque es de corta duración, para el que a venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra luego tropieza. No les pueden hacer algo en la iglesia, no les puede pasar algo en la iglesia porque enseguida me voy. Todo es me voy, todo es me alejo, mejor me voy a otro lado. Quieren amar sin ser odiados. Quieren tener paciencia sin realmente, queridos hermanos, sufrir las consecuencias. Qué equivocado estamos. Qué equivocado es realmente el cristiano cuando no tiene una dedicación y no sabe qué es el evangelio. Todo esto puede acarrear unas consecuencias. El que fue sembrado en la buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da frutos y produce del 100 y 70, al 30 por 1. Ay, qué bueno, sembrar buena tierra, soporta las aflicciones, queridos hermanos, soporta la persecución, soporta, queridos hermanos, Él nos aparta del camino, no dice los problemas me alejan de Dios. O sea, esto es una palabra que se sembró, queridos hermanos, junto al camino. Los que todo el tiempo están afligidos, los que todo el tiempo, queridos hermanos, totalmente su evangelio o la iglesia, queridos hermanos, habla de prosperidad, que les va bien, que todo esto. Pero es un mensaje que viene el diablo y se los quita. No pueden tropezar, no pueden caer. Todo les sale, si les salen tantitas cosas mal, enseguida dice, se van. Enseguida se ausentan. Eso no es el evangelio, hermano. Eso no es el evangelio. El evangelio es enfrentar la situación. Por eso lo dice claramente. Tenemos que demostrar. Por eso, si nosotros esperamos solamente disfrutar esta vida en esta tierra, somos los más dignos de conmiseración. Somos miserables, somos desdichados. O sea, Pablo lo dice, no es esta tierra. Y Pablo dice, mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos. Ahora Cristo ha resucitado en mi vida. Vean lo que confiesa Pablo. La confesión, queridos hermanos, de resucitar entre los muertos. El poder de la resurrección de Cristo en su vida. Hizo una promesa. Por eso en Trace dice que su deber de un cristiano es demostrar que lo que está diciendo es la fe con obras. No la fe de la gracia, sino la fe de obras. Elegidos para salvación. ¿Por qué fuimos elegidos para salvación? Para demostrar en nosotros no solamente la gracia, como dijo Pablo, yo fui el primero, sino para demostrar también en nosotros el poder de la resurrección. Y el poder de la resurrección es decir, Cristo, tú resucitaste. Por eso tenemos que demostrar, queridos hermanos, que estamos en el camino, no junto al camino, en el camino. Tenemos que demostrar que Cristo está en nosotros. Tenemos que demostrar que hay frutos, por sus frutos los conoceréis. Vean lo que dice la Escritura, cuántas cosas nos demanda. Dice que el 1 de Juan 2, dice que 2:6 dice que el que está en Cristo, o sea, el que dice que anda en Él debe de andar como Él anduvo. Tenemos que demostrar que estamos en el camino. Tenemos que demostrar que Cristo está en nosotros. Jesús dijo en Juan 15, dijo que sin mí nada podéis hacer. Sin mí no pueden dar frutos. Entonces, la manera de demostrar que Cristo está en nosotros, demostramos que estamos caminando. Demostramos que somos fieles. Demuestra que eres fiel. Hermano, no fiel a los diezmos, sino tú fiel a tu entrega al Señor.
Tenemos que demostrar que Cristo está en nosotros, tenemos que demostrar que tenemos fruto, tenemos que demostrar misericordia, tenemos que demostrar que somos misericordiosos, tenemos que demostrar que somos justos, que practicamos la justicia, tenemos que tenemos que demostrar que tenemos fe, tenemos que demostrar que hacemos obras, que hacemos lo correcto, una fe con obras, porque la misma Santiago lo dice, muéstrame tu fe con obras. Entonces quiere decir que la fe con obras hay que demostrarla. Tenemos que demostrar que somos llenos del Espíritu Santo, que tenemos el Espíritu Santo. Tenemos que demostrar que tenemos santidad. Tenemos que demostrar el temor, porque el temor te aparta. Tenemos que demostrar que hay obediencia. Tenemos que demostrar que amamos a los enemigos, que amamos al prójimo. Tenemos que demostrar que amamos a Dios. Son requisitos que están dentro de las Escrituras. Tenemos que demostrar que somos servidores del Señor. Eso es lo que Pablo decía, que la salvación que había alcanzado en él era para demostración que Cristo realmente había resucitado. Aquí vemos una cosa, que principalmente él lo creía como Señor, pero no como que alguien había resucitado entre los muertos. Por eso la salvación tiene, queridos hermanos, como hecho importante reconocer que mi Señor Jesús realmente resucitó de entre los muertos. Que realmente resucitó de entre los muertos. Porque dos cosas dice en la Escritura. Dice, hermano, que Él, nuestro Señor, dice que demostrar que realmente Él resucitó de entre los muertos. Pero la Escritura dice, hermanos, que dice en Primera de Juan 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, no todo aquel que confiese al Señor, sino probar a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer al Espíritu de Dios. En esto conocer al Espíritu de Dios. Que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Cuando vemos Romanos 18, dice que si tú confesaras que Jesucristo es el Señor. Pero ellos no confesaron que Jesús vino en carne. Ni tampoco confesaron que Jesús resucitó. Solamente se quedaron que Jesús como mi Salvador. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Oye, hermano, no lo confesaron. No lo confesaron. No hicieron una promesa profunda de demostrar en su vida que realmente Cristo estaba operando en su vida, que el Espíritu Santo estaba operando en su vida. Somos elegidos para demostrar, somos elegidos para demostración. Realmente que somos la iglesia santa, que somos la iglesia, demostrar que somos la iglesia de Cristo, que somos llamados, hermanos, a demostrar que lo invisible claramente se puede ver, se puede palpar. Fuimos elegidos, dice Pablo, fui elegido para esa demostración. El mismo Señor lo dice en Mateo 7:20. Al decir que por sus frutos los conoceréis, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es la salvación? Demostrar. La salvación no es creer en Jesucristo. Todo aquel que confiesa, mira, todo el mundo sabe, hasta el diablo sabe, por eso la fe del diablo es creer que también Dios existe. El diablo los demonios no confiesan que Jesús existe, ellos saben que existe. Por eso aquel que sabe que existe es aquel que cree que Jesús perdonó sus pecados, porque de lo contrario no los ha perdonado. Hay gente que cree que, hermano, que solamente a ellos Dios les perdonó sus pecados. No saben que a los demás también. Pero acá dice algo interesante. Que Cristo, queridos hermanos, apareció en nosotros, dice, para poder demostrar. Eso dijo Pablo, apareció en mi vida.
para que yo pudiera demostrar y dar testimonio de que Jesús es real. Sino que teníamos que demostrar, dice, porque si no, vana es nuestra fe. No importa qué es lo que hagamos, vana es nuestra fe si Cristo no resucitó. Cristo no resucitó, queridos hermanos, para estar en una iglesia. Cristo resucitó para un cambio profundo, hacer una promesa profunda en nuestra vida. Tenemos que demostrar que realmente estamos en el camino, estamos haciendo lo correcto, que somos fieles, que realmente que no estamos en la maldad. Por eso la salvación tiene como hecho importante reconocer a Jesucristo de mi Señor, hermano, que resucitó de entre los muertos. De lo contrario, dice, vana es nuestra fe. Somos testigos de la resurrección. Testigo es que es una demostración, no es que una confesión, es una demostración de que Jesucristo realmente resucitó y me perdonó mis pecados, ya que mi Señor Jesús, aunque la gente lo haya confesado, muchos serán rechazados por cuanto no creyeron que Él había resucitado. Por eso Él dijo, verán, no todo el que me diga Señor, Señor, confesaron a Jesús como su Señor, pero no terminaron la confesión. La confesión de reconocer que Jesucristo había resucitado entre los muertos. No confesaron que Jesús vino en carne. ¿Qué significa eso, hermano? Este evangelio no son palabras, sino decir con mi boca voy a comprometerme, decir con mi boca, hermano, que una promesa de ser igual a Él. Es una promesa de ser igual a Él. La salvación es una promesa de ser igual a Él. Esa es la salvación, hermano. La salvación es una promesa de ser igual a Él. De ser igual a Él. En la resurrección, aquí hay que tener mucho cuidado. No todos son salvos aunque lo hayan confesado. No todos son salvos aunque lo hayan confesado. Estos, aunque lo confesaron, no fueron salvos. Porque no todo el que me diga lo habían confesado. Ni tampoco Israel. Israel, aunque creyeron que eran hijos, queridos hermanos, como aquel rico, tampoco se salvó. No somos salvos por decisión propia, somos salvos por elección de Él. Pero el evangelio no son palabras. El evangelio es yo creo en Jesucristo, no, yo soy cristiano, no. El evangelio son promesas. Por eso el evangelio, ¿cuál es el propósito del evangelio? Buscar esa transformación de todo lo que diga tu boca, dará cuenta. O sea que si mi deseo profundo es parecerme a Jesucristo, demostrar en mí el poder de la resurrección, de poder demostrar en mí que Cristo vive en mí, entonces se va a cumplir. Se va a cumplir porque no se va a cumplir por arte de magia, hermano, por solamente de la noche a la mañana. No basta el deseo, hay que ponerlo por obra, hay que buscarlo. Hay que desearlo, que eso suceda todos los días, que haya una transformación profunda. La salvación es una promesa de ser igual a Él. Pero este evangelio no son palabras. Es por eso que este evangelio busca la transformación de parecernos a Él. Mire, Jesús, hermano, va a venir no por una denominación. Cristo viene, se casará con una iglesia parecida a Él, parecida a su carácter, con comportamientos y conductas y tratos con aquellos que van a ser salvos. Hay que tratarlos a la gente con salvación, hermano. La resurrección, hermano, ¿qué es la resurrección? La salvación demanda una creencia, una religiosidad, una falsa espiritualidad. Pero la resurrección demanda una vida espiritual. Son aquellos que nacieron de nuevo. La confesión de fe solo demanda ser cristiano, ir a una iglesia si quieres, orar si quieres, no te compromete en nada, porque no te comprometiste con la boca. Dependes de su gracia, pero no es el propósito del evangelio. Aquellos no entraron al reino porque ellos no confesaron la resurrección de Jesús,
que había venido en carne. Confesaron a Jesús, hermanos, como su Salvador, pero no confesaron la parte de ellos. No, ellos confesaron, hermano, como su Salvador, pero no creyeron que vino a esta tierra y que resucitó de entre los muertos. Son dos cosas. Que todo aquel que no confiesa que Jesús vino y todo aquel que no confiesa que Él resucitó, no es de Dios. Estaban clavados, hermanos, y confesando que, hermano, que solamente Cristo es mi Salvador. Yo creo que Jesús no solamente, Él murió en la cruz, pero no creo que resucitó. Y por eso dice que vana es vuestra fe. Si Cristo no resucitó, todavía están en vuestros pecados. O sea que si Cristo realmente resucitó, demanda de nosotros una vida en el Espíritu. ¿Y qué es la resurrección? Cristo cuando resucitó subió a un reino. Y por eso a los resucitados, ¿qué es lo que Él espera? Que la gente desee llegar al reino celestial, allá arriba, hermano, no aquí. Por eso todo el resucitado demanda, alguien que ha resucitado demanda, su esperanza es demostrar que Cristo está en mi vida, tengo vida eterna. Tengo vida eterna no es porque soy cristiano, tengo vida eterna porque puedo demostrar lo que no se ve. La vida eterna, queridos hermanos, es demostrar. Esa es la vida eterna. Es demostrar. Demostrar. Es importante esto. Lo que no se ve. A que sea visible. A que sea visible. Esa es la vida eterna. Puedes demostrar que tus palabras son realidad. Puedes demostrar que Cristo está en tu vida. Puedes demostrar que el reino de Dios no consiste en comida y bebida. Puedes demostrar que una iglesia, queridos hermanos, no es participación y está todo el día en la iglesia. Si te están comiendo la vida de alguien. Por eso el profeta, hermano Isaías, se paró delante de una congregación, delante de a la gente del pueblo y les dijo: a ver, iglesia, a ver, pueblo, a ustedes parece que están en discipulado, a ustedes parece que están aprendiendo, no dejan de asistir a la iglesia, pero se están comiendo a todo mundo. Son rebeldes, ustedes, por más que les enseñen, ustedes no lo ponen por obra. Ustedes causan división, ustedes causan rebelión, ustedes están en pecados, ustedes están esto y lo otro. Y le dijo: ese no es el evangelio. Por eso el Espíritu está denunciando a todo aquel que no ponga por obra su palabra. El Espíritu de Dios está denunciando a todo aquel que solamente hable de boca. El Espíritu Santo está denunciando a aquel, queridos hermanos, que no tenga intención realmente de orar, de leer su palabra, realmente de practicar la palabra. El Espíritu está denunciando toda conducta desagradable. El Espíritu está denunciando, queridos hermanos, ¿por qué está siendo tan firme el Espíritu Santo? Porque no quiere que nadie se pierda, y para abrirle los ojos a la gente que este evangelio no es de una iglesia, simplemente es de un cambio. Por eso, para que aparezca Cristo en nuestra vida, tiene que haber resurrección. Para que aparezca Cristo en nuestra vida, tiene que haber resurrección. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque dice que Tito 3:14 dice: aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para que en los casos de necesidad, para que no sean sin frutos. Entonces todo aquel que ha nacido de nuevo, ha resucitado, se tienen que ocupar de buenas obras. Pablo, queridos hermanos, si dependemos de la justicia de Dios por medio de la fe, debemos de estar, ¿qué dice? Ocupados haciendo buenas obras y no obras malas, no amando a las tinieblas sino a la luz. Pero muchos hermanos andarán en la maldad y no en la luz, en los cuales, dice la Escritura, vendrá condenación. Juan 3:18 dice: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el
hombre e hijo unigénito. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Por qué les digo el Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad? Porque no vinieron a la luz, amaban las tinieblas. Muchos te están acusando de otros. ¿Por qué no se acusan ellos mismos? Porque no confiesan delante de todos, así como le hablan mal de todo mundo. ¿Por qué no dicen? ¿Por qué no hablan mal de ellos? Nada más que cuando la gente habla mal de otros, es porque está tapando el suyo. Muchos ni saben ni entienden que hermanos que están haciendo mal a la obra, los demás, están cegados espiritualmente. Piensan que por perseguir y estar en contra están haciendo el bien. Usted lo puede ver en el Apocalipsis cuando las iglesias, ellos decían, oh, tú no toleras a los malos, tú no toleras a los falsos apóstoles, mira, has hecho lo correcto, David. Yo también, dijo el Señor, pero a mí no me importa eso, me importa lo que tú no has hecho de tu vida. Ellos no se habían arrepentido de sus pecados. Hablaban atacando a otros, estaban escudriñando la vida de otros, pero ellos estaban en pecado. Cuando Cristo vino a enjuiciarlos, queridos hermanos, los encontró que ellos no se limpiaban, que ellos amaron las tinieblas, que ellos no se arrepintieron de sus propios actos. Creyeron que hacer lo bueno era atacar a aquellos como pensaban, como lo hacía Pablo. Pero se toparon con pared. Jesús los estaba denunciando, Jesús los estaba reprendiendo, Jesús les estaba advirtiendo que si no lo hacían antes, ellos iban a terminar mal. No entendieron que el evangelio era de resurrección, era un cambio profundo. Tenían que demostrar, no en la vida de otros, sino en la vida propia, que habían quitado el mal de ellos. No el mal de otros. Por eso, hermano, cuando quiera usted, trate de ver que cuando usted vea el mal de otros, usted vea la paja en el ojo ajeno, procure usted que no tenga usted una viga. Porque eso es bonito, pero eso solamente lo practica la gente que no confesó a Jesucristo, que haya venido en carne y que haya resucitado de entre los muertos. Esa es la consecuencia, porque ellos no pudieron demostrar. Hermano, ellos hoy condenan al pecador. Jesús condenó al pecador o lo ayudó, queridos hermanos. Es que está tremendo, hermano. Equivocado. Nunca pudieron demostrar que eran misericordiosos. Jesús se los dijo. Por eso dice la Escritura que cuando apareció Cristo, ¿quiere que Cristo resucite en su vida? ¿Quiere ver que Cristo resucite en su vida? Con esto termino, hermano. Cristo resucitado es aquel que dice en 1 Juan 3:5. Y sabéis que para esto apareció Cristo, apareció para quitar nuestros pecados, y no el pecado, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni le ha conocido. Hijitos, no os engañéis, que el que hace injusticia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo resucitó para habitar en nuestros corazones, y nosotros podemos testificar, confesamos que Jesucristo está en tu vida porque resucitó. Y como Cristo yo pueda demostrar que Cristo está en mi vida, ¿por qué razón? Porque apareció en mi corazón para quitar mis pecados y para quitar toda obra maligna. Dejaré de hacerle mal a los demás, dejaré de hacerle daño a los demás, dejaré de estar hablando mal de los demás, dejaré causando división, dejaré de estar hablando mal de mis pastores, dejaré de estar hablando mal de la gente que peca, dejaré de estar hablando de esto y lo otro, porque a mí me llamaron a dar el ejemplo, a mí me llamaron a dar testimonio, a mí me llamaron a orar, no a maldecir, y póngale. El poder de la resurrección, entonces, que Cristo apareció para limpiar nuestra vida. Oh, hermano, porque todo aquel que no ha nacido es un homicida. Están detrás de la vida de los demás. Y todo aquel que está tras la vida de los demás y no está preocupado limpiando su corazón, limpiando su vida, porque en cualquier momento se va. Esa es la realidad. No entrará en el reino de los cielos.
Los homicidas que están detrás de la vida de los demás no entrarán. Oh, queridos hermanos, ¿qué creen que es el Evangelio? Confesar que Jesucristo resucitó. Entonces, si Cristo resucitó y está en mí, apareció para quitar mis pecados, apareció para quitar las obras del diablo. Por eso dice Pablo que fue escogido para salvación, que la salvación fue de él, es para demostrar que realmente Jesucristo había resucitado en su vida. No era una confesión, porque había que confesar que todo aquel que no confiesa, yo confieso que Jesús vino en carne y habita en mi vida, pero me dio la salvación, pero confieso que Cristo resucitó, me está cambiando la vida. Me está cambiando. Yo no estoy viendo la vida de los demás, estoy viendo mi vida, porque en cualquier momento Dios me está llamando. En cualquier momento Cristo viene por una iglesia santa. Yo tengo que demostrar que soy esa iglesia santa. Tengo que demostrar que soy esa iglesia apartada para el Señor. Tengo que demostrar que Cristo está en mi vida. Tengo que demostrar que soy justo. Tengo que demostrar que hay misericordia en mi vida. Tengo que demostrar que me estoy limpiando. Tengo que demostrar que Cristo está en mi vida. Tengo que demostrar que el Espíritu del Padre está en mi vida porque amo su palabra. Tengo que demostrar que amo a los demás, a los enemigos. Tengo que demostrar que amo la obra. Tengo que demostrar que soy fiel, que soy temeroso, que soy obediente. Tengo que demostrar que yo respeto a mis pastores, que lo apoyo a mis pastores. Tengo que demostrar, queridos hermanos, que yo no soy de los que huyo, no soy un cobarde. Tengo que demostrar que para esto, para ser Cristo, para hacerme vencedor, tengo que demostrar que soy un vencedor. Tengo que demostrar que soy alguien que estoy en el camino, no junto al camino. Tengo que demostrar que a mí los problemas, las situaciones no me aparten de su presencia. Que los demás no me aparten de su presencia. Tengo que demostrar que estoy frutos. ¿Puedes demostrar que Cristo está en tu vida? ¿Puedes demostrar que eres alguien fiel? La salvación no es creer. La salvación, dijo Pablo, es demostrar que Él está en mí. Que Dios te bendiga, hermano. Por eso arrepiéntete. Por eso vuelve a Cristo. Por eso haz las cosas bien. Porque hay una realidad. Nosotros estamos predicando una realidad después de este mundo. Este evangelio no es aquí. Hagan lo que hagan. De nada les va a servir. O de nada nos va a servir si usted quiere. Si realmente no entendemos que Cristo apareció para limpiar nuestra vida, para hacer lo correcto delante de Él. Porque ya se está seleccionando a su amada, se está seleccionando a aquellos que van a partir pronto con el Señor. Respeta, ama, entiende, hermano, porque va a haber un profeta hablando que parece ser que les importa mucho las cosas de Dios, parece que les importa. Por eso, hermano, cuando ustedes que la prédica me gustó, estuvo bonita porque tocó mi corazón, hermano, hizo que te arrepintieras, hizo que te apartara, te hizo ver tu lado malo. Si no te hizo ver tu lado malo, ¿de qué sirve eso, hermano? De nada le sirvió, porque no hubo un cambio. No saben que las personas en cualquier momento van a enfrentar una situación o están en un lecho de muerte. Eso es lo que estoy viendo yo. Y no hay vuelta de hoja. Dios te bendiga, hermano. Arrepiéntete, reconcíliate con el Señor, vuelve a casa. Hoy es viernes, tenemos culto aquí, queridos hermanos, a las 6 de la tarde. Procure demostrar que usted es un hombre fiel. Procure demostrar que usted, donde vaya a una iglesia, hermano, si le toca culto, demuestre que es fiel, no una persona infiel. Demuestre que Cristo, usted ama la palabra, demuéstrelo. No ande porque eso solamente es Jesús como mi Señor. Pero no realmente que Jesús resucitó, porque imagínese que si usted se imagina, tú dices que Cristo está en mí y te quedas viendo televisión y te quedas viendo con todos los problemas. ¿Usted cree que si Cristo estuviera en usted, realmente eso haría? ¿Se quedara durmiendo? ¿Se ocupara en el trabajo? ¿Se entretuviera en otro lado buscando comida y bebida, buscando a ver quién lo invita, esperando una visita con tal de que no venga? ¿Usted cree que Jesucristo estuviera poniendo pretexto en su vida para no asistir, para no obedecer, para no hacer lo correcto? ¿Usted estuviera llorando con sus problemas? ¿Usted cree que qué estaría haciendo Jesús en su vida si realmente estuviera? Pero como no lo está. Por eso la gente actúa así. Cuando no está, no es visible lo invisible. No es visible, hermano. No se engañe.
No se engañe. Viva la realidad del Evangelio. Sea realista. No menciones nada que no viva. No menciones nada que no realmente suceda. No invente. No ande de fábula, no ande de cuentos. El Evangelio es real. Así que si va a congregarse hoy, ame la palabra, busque su presencia, busque que Cristo aparezca en su vida. No vaya a una iglesia, busque que Cristo aparezca en su vida, que le transforme la vida. Que Dios le bendiga, hermano, porque pronto la gente está partiendo con el Señor. Dios le bendiga. Vaya a casa, reconcíliese. Padre, aquí estoy, dile, aquí estoy para servirte, para que tú me uses, para que tú me transformes, cámbiame la vida. Dios te bendiga, hermano, donde quiera que esté, Dios me los guarde. Gracias a toda nuestra hermana Jessie allá en Palizada, Campeche. Saludos a los hermanos, a todos los que estuvieron en esta mañana. Que nuestro Padre les guarde, hermano, y entiendan que esa es una realidad. Bendiciones a todos, ayúdenos a compartir y bendiciones a todos. Bendiciones.